Bueno, handito olatu zaila da, orduan, kambio marea hauekin, olatu gutxikin oso zaila da olako, hemen konpetitzea. Orduan, euke oso manga zaila olatu gutxikin, orduan, aukeraketa hona inbegi izan dut, ez zeon akatxikiteko aukera gutxi zeuden, orduan, saiatu naiz ondo legitzen eta legitzen ditu olatuek aliketa ondoen surfeatzen, eta estrategia bete da azkenian, eta kisto ondo atea zait, orduan oso guztua ineten errendimenduakin. Bai, egia da, ondo azezenian errezago da, bai, estrategia ondo eramatea eta horrek asko laguntzeu, bai, mentalki eta gero besteak atzetik doa zenez, aiei gehiago kostatzea. Orduan, posizio batekin hasi izenez, asko zerrez izan da, bai, eta gaina kondizio hauekin olatu gutxi den, ondo azten da garrantzitsua da, zeba, ondo aztezea eta dana hobeto dakazu kontrolatzea, orduan, ondo hasi naiz, eta horrek errestazu asko mandit, mangan aurreak aukerak eta lasaiago eta hobeto egiten. Handidoen ja laugarren aldia da nahola hemen, eta konpetitzeko olatu oso zaila da, baina zure kabuz surfeatzeko lagunak egitea oso olatu divertigarria da, zera, dakazu aurrean olatu bat, eta gero berriro desegin eta berriro montatzen da aurrizki, orduan, da jolasteko olatu oso divertigarria da, konpetitzeko zaila. Olatu hona aurkitzeko zaila dago, aukerak eta oso ondo inbedezu, orduan, gaur kondizio oso zaila zen, baina uste dut urrengo guetan kondizioak hobetuko dira eta errezako gara otan konpetitzeko. Lehenengo isa munduko txapelketa da, orduan, nator gehien bat, txapelketa honetan nire nivela erakustea, esperatiba altu gabe, gauzak ondo egiteko gogoakin eta sinisten den niregan, orduan, oso motibauta, mangaz manga, nago pentsatzen emaitza maizik eta nahi dut pentsatu gauzak ondo ditutela egin eta hor nago konzentratuta. Orduan, ikusian ez lehenengo mangan, gauzak oso konzentratu ditut eta gauzak ondo ataia. Orduan, ez den nahi hasi pentsatzen nire emaitza nahi gauzak ondo egin eta ikusiko gauzak gertatzean. Bai, hau da, lehenengo txapelketa olimpiadako lehenengo plazakin, orduan, esaten bezala. Hau da, nire lehenengo aldia hemen eta nahi disfrutatu eta alik eta ondoen, eta gero ikusiko gauzak gertatzean. Estoy muy contento de haber empezado así el campeonato, porque siempre la primera manga es la difícil, porque estás con más nervios, más expectante con lo que como empieza ya el campeonato. Entonces, la primera manga muy contento de poder empezar así, además había condiciones muy difíciles y está difícil hacer buenos puntos y he elegido bien, he hecho bien mi estrategia y ha salido muy bien. Entonces, comenzar así estoy muy contento de cómo he empezado. Hay condiciones muy difíciles donde hay muy pocas olas y no hay margen de error, tienes que elegir muy bien y, como he dicho, no puedes cometer errores. Entonces, he intentado elegir lo mejor posible y he empezado muy rápido, con una ola muy buena, entonces eso me ha ayudado a llevar mejor la estrategia durante la manga y eso me ha hecho estar mucho más tranquilo, elegir mejor, mi toma de decisiones ha mejorado y así he conseguido buenas puntuaciones, a pesar de tener esas condiciones tan difíciles. Huntington es una ola que me gusta mucho, pero es muy difícil para competir, porque, como he dicho antes, hay poco margen de error, donde tienes pocas olas y tienes que elegir muy bien y el nivel de todos es muy alto. Entonces todo el mundo quiere la mejor ola y no hay para todos las olas. Y a mí la ola sí me gusta y a mi tipo de surf también le viene bien, entonces es un sitio que vengo con ganas, muy motivado, a pesar de que las olas no sean muy buenas, pero estoy muy motivado de estar aquí de nuevo y poder surfear aquí. Es mi primera vez y estoy muy ilusionado porque los últimos años siempre he estado a las puertas de poder venir suplente con la selección y esta ha sido mi primera convocatoria y estoy, la verdad, que disfrutando de estar aquí, estoy intentando hacer lo mejor posible y disfrutar el momento, sin ninguna expectativa alta, sino concentrado en lo que tengo que hacer lo siguiente y así he entrado en mi manga, sin pensar que tengo contra no sé quién o no sé cuánto, o sea que pensando en lo que tengo que hacer y ahora pensando en descansar para la siguiente manga. Ahora el surf es olímpico y ha habido un gran cambio. Se ve que la gente ya empieza a prepararse mejor, cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente que quiere estar más en el top, ya la gente lo coge mucho más profesionalmente y el nivel se está viendo que está subiendo. Entonces, esto de que se ha hecho olímpico y que este sea el primer campeonato para clasificarse a las Olimpiadas, se ve que todos los equipos, todo el mundo viene muy bien preparado y eso me gusta porque al final, como la gente se prepara mejor, tú también te preparas mejor y tu nivel sube.
y eso, que al final, como estamos todos mejorando, se ve que el surf está mejorando y nosotros también. Y estoy muy contento de poder estar aquí demostrando mi nivel y ver cómo puedo mejorar. First score for yellow, first of yellow, 1.77. Nuevamente hacemos un llamado a la siguiente serie que se preparan, por favor. Gabriel Vargas de Perú, Rafael Pereira de Venezuela, Pantin Habashi de Suiza y Jakub Kusia de Polonia. One more wave for the Spaniards to win Victoria, and also Jensen with the countdown in 5, 4, 3, 2. An official result in first place, red Spain, Rubén Victoria. Second place for white Endengue. Just a reminder to all the competitors, if you end up